Este video es fundamental e importante para concatenar los tres videos: aspectos básicos, diagrama de Wigner y asa presión volumen. Tienen que analizarlos todos, verlos hasta el final para entender bien todo el proceso, ya que el ciclo cardíaco es uno de los elementos o de las herramientas básicas en cardiología para entender la fisiología cardiovascular, que no solo le va a servir al cardiólogo, sino le va a servir al médico general, a todo especialista que maneje parámetros hemodinámicos en medicina, que finalmente terminan siendo todos. Realmente no conozco ninguna especialidad donde no tome en cuenta cómo va la sangre. Es decir, el ciclo cardíaco es la base fundamental de todo médico en potencia. Como digo yo, todo médico en potencia debe ser fisiólogo en potencia. Bienvenidos al capítulo del asa presión volumen. En el asa presión volumen vamos a analizar los cambios que ocurren durante el ciclo cardíaco, pero destinado exclusivamente a la cavidad ventricular izquierda. Es analizar el ciclo cardíaco, pero solamente de la cavidad ventricular izquierda. Para ello vamos nosotros a imaginarnos que tomamos un paciente y le introducimos un catéter vía femoral o vía subclavia izquierda, por la arteria específicamente. Ese catéter lo llevamos nosotros por todo el trayecto arterial y lo ubicamos a nivel ventricular, acá, como está señalado. Y tiene la capacidad de medir tanto cambios de presión como de volumen. Y esos cambios de presión, de volumen, lo vamos a expresar en la presente curva que tenemos acá, que no es más que asa, presión, volumen. Tomando en cuenta entonces los cambios de presión y los cambios de volúmenes y plasmándolo en el eje XY, como señalamos acá, vamos a tener entonces en el eje de las Y cambios de presión y en el eje de las X cambios de volúmenes. Nuestro caso hipotético que venimos arrastrando desde hace dos clases anteriores, desde la clase de elementos básicos del ciclo cardíaco y desde la clase del diagrama de Wigner, era un paciente que tenía una presión sistólica de 126 milímetros de mercurio, una presión diastólica de 76 milímetros de mercurio, un volumen diastólico final de 180 ml de sangre y un volumen sistólico final de 60 ml de sangre. Esto está representado en la clase de ciclo cardíaco y en la clase de elementos básicos del ciclo cardíaco, cuyos enlaces voy a dejar en la porción inferior en el comentario. Analizando entonces de manera detallada, vamos a tener en esta curva específicamente cuatro porciones. Una porción inicial que va a representar a la diástole, una porción del punto B al punto C que va a representar a la contracción ventricular isovolúmica o isovolumétrica, una fase eyectiva y una porción final que va a representarse desde el punto D al punto A, que no es más que la relajación ventricular isovolúmica o isovolumétrica. Tenemos acá esta curva que, fíjense, produce cambios importantes de volúmenes, es decir, de 60 ml hasta 180 ml, sin producir grandes cambios de presión, que el ventrículo puede entonces relajarse luego que inicia la fase de relajación, es decir, luego del cierre de la válvula aórtica y posterior a la apertura de la válvula mitral, entra grande volumen de sangre al ventrículo. Esos grandes volúmenes de sangre no incrementan significativamente la presión ventricular izquierda, sobre todo cuando toman nuevamente la misma cantidad que el ventrículo eyectó, es decir, de 60 a 180 ml, el ventrículo recupera los 120 ml que expulsó durante la sístole
Y a partir de allí, de ese punto de 180 ml, si hay un incremento importante de presión, si tratamos de meter más volumen al ventrículo izquierdo, porque llegó a su fase clásicamente casi de que de relajación máxima. Un punto importante a analizar acá es entender que el ventrículo al inicio de la diástole parte con una presión de 0 milímetros de mercurio. Ya habíamos dicho que el ventrículo izquierdo tenía esa capacidad de relajación fácilmente. Y en la medida que el volumen va ingresando, entonces va llegando a esa fase o volumen diastólico final. En tanto, podemos decir que el punto A representa el volumen diastólico inicial y el punto B representa el volumen diastólico final. Es decir, que durante la propia diástole existe un volumen inicial con presión inicial y un volumen diastólico final y una presión diastólica final. Al final de la diástole comienza el periodo de contracción ventricular. Es decir, está registrando el catéter un incremento de presión, puesto que los puentes intramiocárdicos comienzan a contraerse luego del fenómeno eléctrico despolarizante ventricular. Hay un ascenso importante de presión. Fíjense que la presión va desde 10 milímetros de mercurio hasta alcanzar, en este caso, 76 milímetros de mercurio. ¿Por qué 76? Porque yo puse de presión diastólica, en este caso hipotético, siempre 76 milímetros de mercurio. Entonces, el punto B representa el cierre de la válvula mitral. La presión comienza a incrementar, no hay salida de sangre de ese ventrículo hasta el punto C, que ocurre la apertura de la válvula aórtica. Este momento, o durante todo este tiempo, lo vamos a conocer como periodo de contracción ventricular isovolumétrica o isovolúmica. ¿Por qué digo isovolúmica? Porque se ha demostrado que durante ese periodo contráctil el ventrículo puede cambiar la forma, es decir, el ápex permanece en el mismo sitio y la base se va acortando, va llegando al ápex, se exprime el ventrículo izquierdo, cambia la geometría, pero el volumen se mantiene, porque ambas válvulas están cerradas, tanto la válvula mitral como la válvula aórtica. Por eso es mejor decir cambio de presión, se mantiene el mismo volumen, pero la geometría cambia. Isovolúmica se refiere al mismo volumen y métrica se refiere a la geometría. O sea, como hay un cambio algo de la geometría, yo particularmente prefiero decir contracción ventricular isovolúmica. Bien, en este proceso o en este punto C, donde apertura la válvula aórtica, hay un incremento progresivo de la misma presión, puesto que el ventrículo comienza a mantener, o el ventrículo mantiene la misma contractilidad para llegar hasta los 126 milímetros de mercurio en este caso. Y esa es la presión sistólica que nosotros registramos. Los 126 milímetros de mercurio de este caso. En otro paciente puede registrarse una presión sistólica distinta. Esta fase de incremento de presión lleva consigo una salida de sangre del ventrículo izquierdo. De ello se diferencia al periodo contráctil isovolúmico, en donde no hay salida de sangre, sino solamente cambio de presión. Acá sí, aquí hay cambios tanto de presión como de volumen. De hecho, en estas primeras fases iniciales, o en ese primer tercio inicial, se expulsa el 75% de la sangre que tiene todo el ventrículo izquierdo. Al final de esa sístole comienza a caer la presión, la arteria supera la presión ventricular izquierda y ocurre el cierre de la válvula aórtica, que ocurre acá, o que está señalada acá en el punto D, aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Cierra la válvula aórtica y esto va a mantener la presión aórtica durante la diástole, que es la presión diastólica, que va a ir descendiendo poco a poco, pues de 100 milímetros de mercurio hasta 76, se estabiliza a 76 milímetros de mercurio la presión diastólica. Ahí ocurre entonces el cierre de la válvula aórtica y comienza
en picada a caer la presión intraventricular izquierda. Hasta que llega el momento que la presión auricular es superior a la presión ventricular izquierda. Comienza a entrar sangre cuando apenas desciende la presión más allá, al menos 1 milímetro de mercurio, de la presión de la aurícula izquierda, para que se aperture ese canal. Es decir, si la aurícula izquierda tiene una presión de 10 milímetros de mercurio, comienza a entrar sangre cuando la presión intraventricular izquierda desciende a los 9 milímetros de mercurio. Ahora bien, la presión ventricular desciende bruscamente hasta 0 milímetros de mercurio y algunos registros han dicho hasta valores negativos. Es decir, se apertura tanto el ventrículo que la sangre pasa bruscamente al final de ese llenado ventricular izquierdo, o al final comienza entonces el llenado ventricular izquierdo desde el punto A hacia el punto B. Y eso se repite durante cada periodo sistólico. Entonces, esta gráfica va a representar esa sístole ventricular izquierda. Y la podemos continuar progresivamente cada segundo si el individuo tiene una frecuencia de 60 latidos por minuto. Podemos hacer nosotros una asa presión volumen tanto de la aorta, de la aurícula izquierda, del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, o sea, lo que nosotros querramos, porque podemos simplemente imaginarnos cómo sería un ciclo cardíaco dentro de cada cavidad. Este video es fundamental e importante para concatenar los 3 videos: aspectos básicos, diagrama de Wigner y asa presión volumen. Tienen que analizarlos todos, verlos hasta el final para entender bien todo el proceso, ya que el ciclo cardíaco es uno de los elementos o de las herramientas básicas en cardiología para entender la fisiología cardiovascular. Uno de los aspectos fundamentales en estudiar el ciclo cardíaco es conocer el volumen cardíaco minuto, o el volumen minuto cardíaco, o el gasto cardíaco. Es decir, qué cantidad de sangre recorre nuestro cuerpo humano en un minuto. Para ello tomamos en cuenta las variantes analizadas acá. Calcular el volumen latido, es decir, cuánta sangre sale del corazón durante cada latido, y multiplicarlo por la frecuencia cardíaca nos daría el gasto cardíaco. Así tenemos que el volumen latido va a ser igual al volumen diastólico final menos volumen sistólico final, que no es otra cosa que 180 menos 60 da igual a 120. 120 ml que sale de ese corazón durante ese latido. Si a este corazón tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, es decir, su gasto cardíaco va a ser entonces de 120 ml por 60 minutos, el gasto cardíaco terminará siendo 7200 ml por minuto, que es la sangre que finalmente recorre todo el cuerpo humano. Otro aspecto importante es conocer la fracción de eyección que expulsa el corazón. Yo puedo decir, si tengo un tubo de agua con 1 litro de agua y vierto en una persona 750 ml, pero también te puedo decir, te eché el 75% del agua que tenía en el tubo. Así nosotros calculamos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es un parámetro independiente de muerte para nosotros. Es el factor de riesgo independiente de mayor pronóstico de muerte. Toda fracción de eyección menor de 25%, la mortalidad de ese paciente supera 75% en 5 años. Y toda fracción de eyección mayor de 56% nos habla a favor de un buen pronóstico. Lo cual entonces nos lleva a nosotros a centrarnos en el análisis de la fracción de eyección del paciente. De hecho, nos llega un eco y lo primero que tenemos que revisar es cómo está la fracción de eyección. Conocer la fracción de eyección no es más que entonces calcular volumen diastólico final menos volumen sistólico final sobre volumen diastólico final por 100. En este caso, si colocamos los números, nos daría 67%. Es un corazón que expulsa el 67% de la sangre que le llega durante cada latido, porque ya sabemos de ciclo cardíaco que el corazón nunca queda en seco. El corazón se contrae y expulsa durante la sístole un gran porcentaje de sangre, pero nunca el 100%. Bien, entonces lo dejamos hasta acá. El análisis de la gráfica queda para que ustedes lo revisen. Nos vemos en los próximos videos.